Hay un momento justo antes del amanecer, cuando todo parece en calma, cuando la casa aún duerme, cuando incluso el ruido del mundo se apaga, y es precisamente ahí donde ocurre el error que casi nadie ve, pero que, según el Padre Ángel, está afectando silenciosamente a miles de hogares cada Semana Santa. No es un error ruidoso, no es evidente, y por eso es tan peligroso, porque parece correcto, parece inofensivo, pero en realidad está bloqueando algo mucho más profundo de lo que imaginas. Y lo más inquietante no es que ocurra una vez, es que se repite año tras año en familias que creen estar haciendo lo correcto, pero que sin saberlo están tratando lo sagrado como si fuera algo común. Y aquí es donde todo cambia, porque lo que estás a punto de descubrir no tiene que ver solo con una vela, sino con lo que pasa dentro de tu hogar cuando esa vela entra por la puerta. Porque el cirio pascual no es una simple luz, no es decoración, no es tradición vacía. Es, según la enseñanza de la Iglesia, un signo vivo, una presencia que representa la victoria de Cristo sobre la muerte. Pero aquí viene la parte que casi nadie te explica. Esa luz no actúa automáticamente, no transforma por sí sola, no protege solo por estar ahí. Y eso cambia absolutamente todo. Durante años, el Padre Ángel ha visitado hogares donde el ambiente parecía tranquilo, pero algo no encajaba. No era visible, no era tangible, pero se sentía. Una especie de pesadez, una desconexión silenciosa, como si algo estuviera fuera de lugar. Y lo curioso es que en muchos de esos hogares había algo en común, algo que al principio parecía insignificante, pero que en realidad revelaba todo. En uno de esos casos, al abrir un cajón cualquiera en la cocina, aparecieron 5 cirios pascuales de distintos años, mezclados, olvidados, junto a velas de cumpleaños y velas aromáticas. Nada parecía fuera de lo normal y, sin embargo, ahí estaba el problema. No en las velas, sino en lo que esa escena decía sobre el corazón de ese hogar. Porque cuando ese momento de honestidad finalmente ocurre, cuando dejas de mirar el cirio como un objeto y empiezas a mirarte a ti mismo, algo se mueve por dentro. No de forma dramática, no con ruido, pero sí con una claridad que incomoda al principio y libera después. Y es ahí, justo ahí, donde empieza el verdadero uso del cirio pascual. No cuando lo enciendes, sino cuando decides recibirlo de verdad. Pero aquí viene algo que casi nadie hace, y sin embargo cambia todo. La forma en la que cruzas la puerta de tu casa con esa luz en las manos puede parecer un detalle pequeño, pero no lo es. Porque ese momento define si lo que llevas es solo una vela o una intención viva. Muchas personas entran a casa con el cirio, como si fuera cualquier objeto más. Lo apoyan en una mesa, lo dejan en cualquier lugar y siguen con su día. Y ahí, sin darse cuenta, pierden la oportunidad más importante, porque ese primer instante es el puente. Es el momento donde puedes decir, aunque sea en voz baja, Señor, entra conmigo. Y ese simple gesto, esa intención, crea algo que no se ve, pero se siente. Una conexión real entre la luz que llevas y la gracia que representa. Pero si ese momento se ignora, el proceso se enfría desde el inicio. Y por eso el Padre Ángel insiste en algo que parece sencillo, pero es profundamente transformador. Consagrar el hogar en el momento de recibir el cirio, no con palabras perfectas,
no con fórmulas complicadas, sino con verdad, porque no importa cómo lo digas, importa desde dónde lo dices. Puedes detenerte un segundo, reunir a tu familia o incluso hacerlo solo y pronunciar algo tan simple como: Señor Jesucristo, recibimos esta luz, que tu presencia reine aquí. Y aunque parezca breve, ese acto abre una puerta que antes estaba cerrada, porque la gracia no necesita discursos, necesita permiso. Pero aquí es donde muchos vuelven a equivocarse, porque creen que ese momento es suficiente. Y no lo es, porque lo que realmente transforma no es un acto puntual, es la constancia. Y eso nos lleva al siguiente punto, uno que cambia completamente la forma en la que el cirio impacta tu hogar. ¿Cómo y cuándo lo enciendes? Porque hay una diferencia enorme entre encenderlo por impulso y encenderlo con intención. Y esa diferencia no está en la vela, está en lo que ocurre dentro de ti en ese instante. Muchas familias encienden el cirio solo cuando hay problemas, cuando hay miedo, cuando algo va mal. Y aunque eso no está mal, crea un patrón peligroso, porque convierte la fe en una reacción en lugar de una presencia constante. Y entonces la luz aparece solo en la oscuridad, pero desaparece en la paz. Y eso cambia la forma en la que se vive la fe dentro del hogar. Porque cuando el cirio solo se enciende en momentos de crisis, el corazón aprende a buscar a Dios solo cuando lo necesita, no cuando lo ama. Pero cuando se enciende también en días normales, en momentos de calma, en pequeñas reuniones familiares, algo cambia. La presencia deja de ser ocasional y se vuelve cotidiana. Y eso transforma todo, porque ya no se trata de apagar incendios, sino de mantener el fuego encendido. Pero aquí viene algo aún más profundo, algo que muchas familias nunca consideran y que sin embargo define si el cirio realmente deja huella. Lo que los niños ven, porque puedes explicar 1000 veces el significado del cirio, puedes hablar de la resurrección, puedes enseñar doctrina, pero si tus gestos no acompañan esas palabras, ellos aprenderán otra cosa. Aprenderán lo que ven. Si ven que la vela se trata como decoración, aprenderán que la fe es superficial. Si ven que se enciende sin atención, aprenderán que lo sagrado es secundario. Pero si ven respeto, silencio, intención, algo se graba en ellos, algo que no se borra fácilmente. Y eso no se enseña con discursos, se transmite con presencia. Cada vez que enciendes el cirio con reverencia, estás formando algo más que un hábito. Estás construyendo una memoria espiritual. Pero incluso si haces todo esto bien, aún queda un punto que muchos pasan por alto y que puede bloquear todo lo demás. El estado del hogar. Porque el cirio no actúa en el vacío. No llega a un espacio neutro. Llega a una realidad concreta, a relaciones, a conflictos, a silencios no resueltos. Y aquí es donde la comparación se vuelve inevitable. El cirio es como una semilla. Tiene vida, tiene potencial, pero si cae en tierra seca, no crece. Y esa tierra es tu hogar. Si hay resentimientos guardados, si hay palabras no dichas, si hay distancias emocionales, la luz llega, pero no se expande. No porque sea débil, sino porque no encuentra dónde enraizar. Y eso explica algo que muchos no entienden, por qué algunas familias sienten paz al encender el cirio
y otras no sienten nada. No es la vela, es el terreno. Y por eso, uno de los actos más poderosos que puedes hacer, antes incluso de encenderlo, es buscar la reconciliación, pedir perdón, hablar lo que se ha evitado, romper el silencio incómodo. Porque cuando el corazón se limpia, la luz encuentra espacio. Pero hay otro detalle, uno que parece práctico, pero que tiene un impacto espiritual más profundo de lo que imaginas. El final del cirio. Porque todo lo que empieza debe terminar, y la forma en la que termina dice mucho de lo que fue. Muchas personas dejan que el cirio se consuma sin atención, o lo guardan cuando ya no lo usan, o simplemente lo tiran. Y aunque esto parezca irrelevante, en realidad cierra el ciclo de forma incompleta, porque lo que fue bendecido merece un cierre digno. Quemarlo con oración, enterrarlo con respeto, agradecer por lo que representó, no es un ritual vacío, es un acto de coherencia. Es reconocer que lo sagrado no se trata como cualquier cosa. Y ese gesto final, aunque breve, deja una enseñanza silenciosa en todos los que lo ven. Pero aquí es donde todo se conecta, donde cada pieza empieza a encajar. Porque el cirio nunca fue el centro. Es un puente, un recordatorio, una señal. La verdadera luz no está en la vela, está en lo que haces con ella. Está en si decides convertir ese gesto en algo vivo o dejarlo como algo puntual. Está en si permites que transforme tu rutina o lo mantienes como una tradición más. Y eso nos lleva a una pregunta que cambia todo, pero que pocos se hacen de verdad. ¿Qué pasa después de Semana Santa? Porque es fácil vivir la fe durante unos días, es fácil emocionarse, es fácil encender una vela en un momento especial. Pero lo difícil, lo que realmente transforma, es sostener esa luz cuando todo vuelve a la normalidad. Cuando no hay celebración, cuando no hay ambiente, cuando no hay impulso externo. Ahí es donde se define si lo que viviste fue real o pasajero. Y aquí es donde el Padre Ángel deja una advertencia que no muchos quieren escuchar, pero que explica todo lo anterior. El cirio pascual no está para un momento. Está para enseñarte a vivir todos los días como si esa luz siguiera encendida dentro de ti. Porque si solo depende de la vela, se apagará. Pero si se enciende en tu interior, permanece, y eso cambia completamente la forma en la que ves tu hogar, tu familia, tu fe. Porque entonces ya no necesitas esperar a un momento especial para acercarte a Dios. Ya no necesitas una crisis para encender la luz. Ya no necesitas un objeto para recordar lo esencial, porque lo llevas contigo. Y cuando eso ocurre, algo profundo se transforma. El ambiente cambia. Las palabras cambian, las decisiones cambian, no de forma instantánea, pero sí real, porque la luz deja de ser algo externo y se convierte en una presencia constante. Y entonces, el verdadero propósito del cirio se cumple, no iluminar una habitación, sino despertar un corazón, y cuando eso sucede, todo lo demás empieza a ordenarse. Pero hay un último paso, uno que casi nadie considera y que marca la diferencia entre quienes solo escuchan esto y quienes realmente lo viven, y es lo que ocurre justo después de apagar la vela. Porque cuando lo sagrado se mezcla con lo cotidiano sin distinción, algo empieza a romperse lentamente, silenciosamente. No porque el objeto pierda su valor, sino porque la actitud interior comienza a cambiar. Y aquí es donde la mayoría se equivoca, porque piensa que la bendición está en la vela, pero en realidad
La clave está en quien la recibe. La gracia no actúa por accidente, no entra por casualidad. Necesita un espacio abierto, necesita disposición, necesita un corazón abierto. Y si ese corazón no está preparado, la luz llega, pero no encuentra dónde quedarse. Y eso explica algo que desconcierta a muchas personas, familias que llevan el cirio a casa cada año, que lo encienden, que lo conservan, pero que no ven cambios reales, no sienten paz duradera, no experimentan transformación. Y entonces surge la duda, ¿por qué? La respuesta no está en el cirio, está en cómo se recibe. Porque todo comienza mucho antes de encender la vela. Comienza en un momento que casi nadie toma en serio, el momento previo. Ese instante donde deberías detenerte, mirar hacia adentro y preguntarte algo incómodo pero necesario. ¿Cómo está mi hogar realmente? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Hay oración o solo rutina? ¿Hay reconciliación o conflicto sin resolver? Y aquí es donde todo se vuelve más profundo, porque el cirio no viene a decorar tu casa, viene a revelar su estado. Durante la vigilia pascual, en la noche más oscura del año litúrgico, el sacerdote bendice el fuego nuevo. No es un gesto simbólico sin más, es un acto cargado de significado. De ese fuego se enciende el cirio central marcado con la cruz, con el año, con los granos de incienso que recuerdan las llagas de Cristo. Cada detalle tiene un propósito, cada gesto tiene peso espiritual. Y luego esa luz se comparte. Cada persona que la lleva a su hogar no está llevando una vela, está llevando un recordatorio vivo de la resurrección. Pero aquí viene el punto crítico. Ese recordatorio no funciona como un objeto mágico, no actúa por presencia física, actúa en relación con tu disposición interior. Y sin embargo, el primer error aparece justo ahí. Muchas personas tratan el cirio como una vela cualquiera. Lo encienden durante un apagón, lo colocan junto a decoraciones, lo usan sin intención. Y aunque esto no elimina la bendición, sí forma algo mucho más peligroso, ata un hábito donde lo sagrado deja de sentirse sagrado. Porque la reverencia no se pierde de golpe, se diluye poco a poco en gestos pequeños. Y cuando eso pasa, el corazón empieza a confundirse, empieza a tratar lo divino como si fuera algo ordinario. Y ese cambio, aunque invisible, tiene consecuencias reales. Pero ese no es el único error, ni siquiera el más común. Hay otro mucho más extendido que ocurre en silencio año tras año. La acumulación. Cada vigilia trae un nuevo cirio, pero el del año anterior no desaparece, se guarda. Y luego otro y otro, hasta que terminan olvidados en cajones, sin propósito, sin cuidado, sin cierre. Y aunque esto pueda parecer inofensivo, en realidad crea algo que el Padre Ángel describe como un desorden espiritual. No porque haya algo oscuro en el objeto, sino porque lo consagrado está siendo tratado sin sentido. Y eso importa más de lo que parece. Porque todo lo que se consagra pide un final digno. La tradición es clara. Los sacramentales no se desechan como objetos comunes. Se queman con oración o se entierran con respeto. No por superstición, sino por coherencia. Porque lo que fue ofrecido a Dios no puede terminar como algo cualquiera. Y cuando ese ciclo no se respeta, algo queda incompleto. Pero
incluso si haces todo eso correctamente, aún queda un error más profundo, uno que cambia por completo el efecto del cirio en tu hogar: encenderlo sin oración. Y aquí es donde la mayoría se sorprende, porque parece un detalle menor, pero no lo es. Encender el cirio por costumbre, por miedo o por reflejo, sin invocar a Cristo, sin abrir el corazón, convierte un acto lleno de sentido en un gesto vacío. Y un gesto vacío no transforma. Es como encender un fuego sin leña. Hay chispa, pero no hay calor. Y eso crea una ilusión peligrosa, la sensación de protección sin transformación real. Porque la luz está ahí, pero no está actuando plenamente. Y entonces llegamos a un punto que casi nadie quiere enfrentar. El lugar donde colocas el cirio también importa. No es un detalle estético, es una declaración silenciosa. Cuando la luz de Cristo se coloca en un rincón olvidado, en el baño, en el garaje, entre objetos comunes, el mensaje es claro, aunque nadie lo diga en voz alta. Lo sagrado no es central aquí. Y eso, los niños lo aprenden sin palabras. La ubicación enseña, forma mentalidad, construye prioridad. Por eso, cuando el cirio ocupa un lugar visible, central, digno, algo cambia en la dinámica del hogar. No por la vela en sí, sino por lo que representa constantemente. Pero incluso si corriges todo esto, aún queda el error más grave, el que lo cambia todo: llevar el cirio a casa sin preparar el corazón. Y aquí es donde el Padre Ángel insiste con más fuerza, porque este es el punto donde todo se decide. Muchas personas viven la vigilia pascual con emoción, con intensidad, con devoción momentánea, pero luego regresan a una vida espiritual descuidada, sin oración constante, sin confesión, sin reconciliación familiar, y entonces llevan el cirio a casa esperando que algo cambie, pero no cambia. Y no porque el cirio no tenga poder, sino porque no hay espacio para que ese poder actúe. Es como traer leña a una chimenea apagada. El potencial está, pero no hay fuego. Y aquí es donde todo se vuelve claro, pero también incómodo. El cirio no atrae el mal, no tiene nada oscuro, no hay superstición aquí, pero la negligencia espiritual abre espacios, no de forma visible, no de forma inmediata, pero sí real. Porque donde no hay luz interior, la oscuridad no necesita esfuerzo para quedarse. Y eso explica por qué algunos hogares, aunque llenos de objetos sagrados, se sienten vacíos. Porque la gracia no se acumula, se recibe, y para recibirla hay que abrir. Por eso, antes de encender tu cirio esta Semana Santa, hay un paso que no puedes saltarte, aunque nadie te lo haya explicado así. Detenerte, cerrar los ojos y mirar con honestidad. Reconocer lo que no está bien, lo que se ha descuidado, lo que necesita cambio, porque ese momento, ese instante de verdad, es el verdadero comienzo. Y lo que sucede después, cuando el corazón finalmente se abre, es algo que muy pocos han experimentado de verdad. Pero eso cambia completamente la historia. Porque apagar la vela no es el final. Y ahí es donde casi todos vuelven a equivocarse. Porque el momento en que la llama desaparece, parece
insignificante, parece simplemente el cierre natural de un gesto, pero en realidad es una prueba silenciosa. Es el punto donde se revela si todo lo anterior fue solo un acto o si realmente dejó una marca dentro de ti. Muchos apagan el cirio y con él apagan también la intención. Vuelven a la rutina, a la prisa, a la distracción, como si nada hubiera pasado, como si ese momento de conexión, de oración, de presencia, no tuviera continuidad. Y entonces todo se enfría, no de golpe, no de forma dramática, pero sí de manera constante, porque la fe, cuando no se sostiene, se diluye. Y aquí es donde el Padre Ángel señala algo que incomoda, pero que es imposible ignorar. No basta con encender el cirio correctamente si después de apagarlo vuelves exactamente al mismo lugar interior en el que estabas antes, porque entonces no hubo transformación, solo hubo un gesto. Y esto explica algo que muchas personas sienten, pero no saben cómo expresar esa sensación de que algo falta, de que la fe está, pero no se vive plenamente, de que hay momentos intensos, pero no hay continuidad. Porque el problema nunca fue el cirio, fue lo que hiciste después. Porque la luz no está diseñada para quedarse en un instante, está diseñada para extenderse. Pero eso requiere decisión. Requiere que lo que comenzó como un acto se convierta en un hábito. Y aquí es donde todo se vuelve práctico, pero profundamente espiritual al mismo tiempo. ¿Qué haces el día siguiente? No en Semana Santa, no en un momento especial, sino en un día común. Cuando te levantas, cuando empiezas tu rutina, cuando la vida vuelve a su ritmo habitual. Ahí es donde la luz se prueba. Porque si ese día, aunque sea por unos segundos, recuerdas lo que hiciste, si decides detenerte, si eliges repetir ese gesto de conexión, aunque no enciendas la vela, algo empieza a consolidarse, porque la repetición construye y eso nos lleva a una verdad que cambia todo al lado. El cirio pascual nunca fue suficiente por sí solo, porque su propósito no era reemplazar tu vida espiritual, sino despertarla. Y sin embargo, muchos lo usan al revés. Esperan que la vela haga lo que ellos no están dispuestos a sostener. Esperan sentir paz sin cultivar oración. Esperan protección sin buscar reconciliación. Esperan cambio sin cambiar. Y entonces, cuando no ven resultados, piensan que no funcionó. Pero sí funcionó, solo que no se continuó. Y aquí es donde el mensaje se vuelve directo, casi inevitable. La gracia necesita cooperación, no porque sea débil, sino porque respeta tu libertad, no invade, no obliga, no actúa sin permiso. Se ofrece y tú decides si la sostienes o la dejas pasar. Por eso, cada vez que recuerdas el cirio, cada vez que piensas en esa luz, tienes una oportunidad no de repetir un ritual, sino de reactivar una intención, porque lo que empezó con una llama puede seguir sin ella, pero solo si lo eliges. Y aquí es donde aparece algo que transforma por completo la dinámica del hogar, algo que no depende de objetos ni de momentos específicos, sino de una decisión compartida. La vida espiritual en familia
Porque cuando una sola persona intenta sostener esto, es difícil, se enfría, se pierde. Pero cuando se vuelve algo compartido, algo hablado, algo vivido juntos, se fortalece. No hace falta algo complejo, basta con pequeños momentos. Una oración breve antes de dormir, un silencio compartido, un gesto de gratitud. Y poco a poco, sin darte cuenta, el ambiente cambia. Porque la luz deja de depender de una vela y empieza a habitar en las relaciones. Y eso es lo que realmente transforma un hogar. Pero incluso en ese proceso hay algo que puede debilitarlo todo. Algo que parece pequeño, pero que tiene un efecto acumulativo. La inconsistencia, porque es fácil empezar, pero no es fácil continuar. Y ahí es donde muchos se quedan. Empiezan con intención, con ganas, con claridad, pero con el tiempo se olvidan, se cansan, lo dejan, y no porque no crean, sino porque no lo sostienen. Y entonces la luz vuelve a ser algo ocasional. Pero aquí está la clave: no necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo constante, porque la constancia, aunque sea imperfecta, construye más que la intensidad momentánea. Y eso cambia la forma en la que vives todo, porque ya no se trata de momentos extraordinarios, sino de una presencia continua. Y cuando eso ocurre, algo profundo se estabiliza. El hogar deja de ser un lugar donde la fe aparece de vez en cuando y se convierte en un espacio donde la fe respira todos los días. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a notar algo diferente. Más paz, más orden, más claridad. No porque no haya problemas, sino porque hay una base distinta. Una luz que no depende de circunstancias. Y ese es el verdadero efecto del cirio pascual. No el que se ve en el momento en que se enciende, sino el que permanece cuando ya no está. Y aquí es donde todo lo anterior cobra sentido, porque entiendes que nunca se trató de hacerlo perfecto, ni de seguir reglas estrictas, ni de evitar errores por miedo. Se trataba de algo mucho más simple y mucho más exigente al mismo tiempo. Abrir el corazón y sostener esa apertura, porque ese es el verdadero fuego. No el que ilumina por fuera, sino el que transforma por dentro. Y cuando ese fuego se enciende, aunque la vela se apague, la luz no desaparece. Se queda, se expande, se convierte en parte de tu forma de vivir. Y entonces lo que comenzó como una advertencia se convierte en una oportunidad, no solo de evitar un error, sino de cambiar completamente la forma en la que experimentas tu fe. Porque ahora sabes algo que antes no veías, que el 99% no falla por ignorancia, falla por olvidar lo esencial. Y tú ahora ya no puedes olvidarlo, porque ya viste lo que ocurre cuando la luz no se queda en la vela, sino que entra en el corazón. Y si decides sostener eso, entonces esta Semana Santa no será una más, será el inicio de algo que no se apaga. Y ahora llegamos al punto donde todo se decide, no en la vigilia, no en el momento de encender el cirio, sino en lo que eliges hacer con esa luz cuando nadie te está mirando, cuando la emoción ya pasó y solo queda tu vida real, tu hogar, tus hábitos, porque es ahí donde se revela si esta historia termina o si realmente comienza. Porque puedes haber hecho todo bien,
Puedes haber preparado el corazón, haber orado, haber colocado el cirio en un lugar digno, pero si no das este último paso, todo lo anterior se queda incompleto. Y ese paso no es complicado, pero sí exige algo que pocos están dispuestos a sostener, y coherencia. Coherencia entre lo que enciendes y lo que vives. Porque la luz de Cristo no se limita a un rincón de la casa, ni a un momento del día. Busca entrar en tus decisiones, en tus palabras, en la forma en la que tratas a tu familia, en cómo respondes cuando algo no sale como esperas. Y ahí, justo ahí, es donde el cirio deja de ser un símbolo y se convierte en una verdad. Pero aquí es donde aparece la tentación más silenciosa: volver a lo de siempre. Pensar que ya hiciste suficiente, que ya cumpliste, que el gesto ya fue realizado. Y entonces, poco a poco, sin darte cuenta, la luz vuelve a quedarse fuera. No porque desaparezca, sino porque dejas de abrirle espacio. Y por eso este último paso es tan importante, porque no se trata de hacer más, se trata de vivir distinto, de permitir que esa luz influya en lo cotidiano, que te recuerde perdonar cuando es más fácil guardar silencio, que te invite a orar cuando no tienes ganas, que te detenga antes de reaccionar desde el orgullo, porque ahí, en esos momentos pequeños, es donde la resurrección deja de ser una historia y se vuelve experiencia. Y entonces algo cambia. El hogar deja de depender de objetos y empieza a reflejar una presencia. Las tensiones no desaparecen mágicamente, pero se enfrentan con otra actitud. La fe deja de ser algo que se enciende y se convierte en algo que se vive. Y ese es el verdadero final, que en realidad no es un final, porque el cirio pascual nunca fue el destino, fue el inicio. Un recordatorio de que la luz ya fue encendida y ahora te toca a ti decidir si la dejas apagarse o si la conviertes en el fuego que guía tu vida. Porque al final la vela se consume, pero lo que encendió en ti, eso puede durar para siempre.